He pasado por muchas etapas en mi odisea por el maravilloso mundo del cómic. Aunque parezca extraño, los primeros cómics que leí no fueron lo que la mayoría de los amantes del noveno arte consumen por primera vez. Antes de encontrarme con Marvel y DC, comencé con las tiras cómicas de toda la vida y ya lo he mencionado muchas veces. Pero después comencé a leer cómics mexicanos y latinoamericanos. Mis primeros pininos con los cómics fueron con Memín Pinguín, La Familia Burrón, Los Super Sabios, El Ser Dotado, Condorito, Mafalda y algunas publicaciones de Editorial Beat, que por el momento no logro recordar como lo que usualmente encontrabas en Lágrimas y Risas. Después de eso, llegué al cómic alternativo con historias autopublicadas que me encontraba por internet y finalmente llegué a Marvel y DC. Es por eso que tengo más reseñas de otros títulos que de los pertenecientes al género de superhéroes. Finalmente, mi amor por el cómic independiente fue mucho más grande que lo completamente comercial y popular, y no por querer ser diferente, sino porque mi primer acercamiento fue con estos títulos, y se imaginarán mi emoción cuando descubrí a Fantagraphics hace muchos años y descubrí que prácticamente todo lo que publican es mi estilo sin lugar a dudas. Crash Pad es un cómic creado por Gary Panther, publicado por Fantagraphics este año 2021 en un formato de monografías de bellas artes y con un facímil cómico de la corriente underground en un viaje psicodélico a través del movimiento hippie, y no me acabo de inventar esta descripción ya que es la oficial que tiene la editorial en su página web, así que desde aquí puedes darte una idea de lo que puedes esperar. En 2017, Gary Panther creó una instalación de arte llamada Hippie Trip, que estaba inspirada en su primera visita a una tienda de moda en el ya lejano año de 1968. Desde entonces, ha expandido su mente a las posibilidades del arte, la música psicodélica, la artesanía analógica y la cultura de las drogas. Así que Crash Pad básicamente es una extensión de aquella exposición. Pero hablando de la historia, esta nos presenta a un grupo de amigos que viaja a la mitad del desierto para darse un viaje recreativo con drogas. Antes de llegar a su destino pasan a un diner en donde un sujeto que odia a la cultura hippie en general decide perseguirlos. Así que aunque parezca que será una historia sobre un tipo enojado topándose con un grupo de jóvenes drogados, todo da un vuelco interesante, aunque lo más interesante del título es su breve historia por el mundo del cómic independiente. Saben que tengo una gran fascinación por el cómic underground, lo he repetido incontables veces y lo seguiré haciendo porque solo en esta corriente del cómic es probable que te topes con argumentos de este estilo, solo aquí, y eso es grandioso porque vemos historias sobre lo que sea sin ningún tipo de filtro, censura ni nada que algún editor pueda cambiar. Es un autor en estado puro. Con esto no demerito el trabajo de los editores, que es muy importante, sino más bien se trata de que en ciertos casos es agradable ver la visión pura del artista sin ningún tipo de intervención de terceros de por medio, sobre todo cuando la historia involucra un trip en drogas, abducciones alienígenas y una breve historia sobre la línea del tiempo del cómic independiente con todo y recomendaciones. La historia, como pueden notar desde la sinopsis que presenté hace un momento, no es apta para todos, ideal para gente madura pero no para niños, así que no te espantes con las cosas que puedas llegar a toparte, que tampoco es que sean fuera del ordinario ni apantallantes o apabullantes, más bien se trata de algo distinto, podríamos llamarlo de esa forma, pero creo que no es tan extravagante. La historia en lo personal me gustó mucho, es muy bizarra y no en el sentido anglosajón de la palabra como dirían por ahí, sino en su definición real, ya que es atrevida, muy atrevida, pero también creativa y original, con una gran dosis de humor raro de esos que se disfrutan cuando apagas tus neuronas por un rato, y no es que se trate de humor estúpido o absurdo, sino que es muy entretenida pero sin contar con una trama profunda de por medio. A pesar de ello, puede que a muchos no les llegue a gustar porque no hay una trama como tal, es una historia corta que parece creada por un autor mientras estuvo en un viaje psicodélico astral causado por una buena dosis de LSD, pero no por eso es extravagante. Más bien es una oda a toda la cultura hippie sobre el uso recreativo de drogas, ya que mientras no molestes a nadie no deberías tener problema alguno según la visión del autor. La trama como tal se entiende muy bien, no es experimental como tal y la puedes leer en poco tiempo, a menos que como yo te detengas a apreciar los detalles de la autoedición y demás cosillas escondidas entre las viñetas. Además, cabe mencionar que la edición de Fantagraphics está muy buena.
porque es como tener dos ediciones en uno. Puedes echarle un vistazo para que te des una idea. Así que si lo que buscas es algo completamente salido del molde comercial y con una trama muy fuera de lo convencional, entonces debes echarle un ojo a todo lo que Fantagraphics tiene preparado para ti. Esto no es ningún comercial, aunque si me quieren patrocinar yo encantado de la vida. Ya saben, yo no cobro muy caro realmente, lo mencioné en nuestro último unboxing, pero en cuanto al arte, pues pueden notar que se trata de un trabajo completamente artesanal de principio a fin, todo hecho a mano y con la intención y la atención al detalle propia de un autor completo. Obviamente, al tratarse de la historia de un grupo de jóvenes vagos en un viaje de sustancias de dudosa procedencia, puedes esperar lo más raro, aunque si eres muy exigente puede que no te guste tanto, ya que el arte no es precisamente el fuerte de nuestro autor. A mí personalmente me gusta mucho este tipo de arte, así que para mí no hubo problema alguno. Además, estás viendo los dibujos por ti mismo, así que ya queda en ti si quieres echarle un vistazo. Por lo pronto, los dejo con mi veredicto final, el cual es: ya saben que si buscan algo completamente alternativo, deben echarle un ojo a lo que hace esta editorial, y Crashpad es una buena forma de empezar al tratarse de una historia corta y digerible que puede iniciar tu viaje a través de la corriente underground del cómic. Pero te advierto que una vez dentro, no hay vuelta atrás. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó, comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de qué otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Balder. Nos vemos del otro lado del viaje astral psicodélico causado por una buena dosis de LSD, aunque nosotros no apoyamos el uso de drogas, no se crean.